Les comento que vamos a platicar del libro Todos cocinamos, todas comemos. Es un proyecto de arte colaborativo en el espacio público de la Ciudad de México y mi invitado es César Cortés Vega, que es coautor de este libro. ¿Cuáles son los orígenes del mismo? Vamos a conocerlos. Sí, bueno, pues a mí me invita Santiago Robles a colaborar justamente en este esfuerzo. Ya desde hace años es inicialmente un proyecto de posgrado y yo siempre lo digo porque me parece muy interesante que Santiago se haya arriesgado a colocar en un lugar en donde se suele, digamos, ponderar sobre todas las cosas la autoría y, digamos, y la autoridad de las palabras dichas frente a un proceso académico que siempre es complejo, se atreviera pues Santiago a invitar a colaborar a otros artistas, pensadores, críticos, lo que seamos o lo que vayamos siendo en este esfuerzo, porque eso implica pues ya ponerle digamos un pequeño obstáculo a las lógicas de la individualización contemporánea para colocar una primera tirada que es todo es de todos, de algún modo, y todos podemos colaborar en la resolución de un problema, así sea en espacios académicos. Y bueno, pues después el libro, ya después de haber pasado el proceso académico, había quedado pendiente hacer la publicación del libro. Evidentemente el libro se adaptó, porque pues una tesis también conlleva un cierto aparato crítico, una serie de cosas que ya para a la hora de la publicación, pues es ya no es tan común o no es tan comercial, digámoslo de ese modo, pero entonces el libro se adaptó a esta edición que estamos ahora presentando, que es una edición que tiene las voces de aquellos invitados en aquel trabajo, renovadas y reconfiguradas para este esfuerzo. Y bueno, pues todo versa alrededor de unas piezas de Santiago, pero sobre todo de la idea del arte colaborativo, que es un término que no se suele utilizar mucho, digamos, en espacios no artísticos, es un término más al interior. Sin embargo, las lógicas colaborativas sí es un discurso de moda. Entonces, el texto que yo escribo ahí es justamente alrededor del contexto y, digamos, una definición del arte colaborativo, pensando no solamente en las dinámicas de relación artística al interior del campo, sino también desde el punto de vista político y económico. Dando derivaciones de cómo se desarrolló la economía, digamos, posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, cómo se fue pasando de un modelo autoritario, lo que algunos autores llaman la personalidad autoritaria, Horkheimer y Adorno hablan de la personalidad autoritaria, y nuevos autores que están revisando la personalidad flexible del neoliberalismo. Y es ahí en donde se enclava el trabajo colaborativo que tiene digamos, su vía un poco nefasta, diría yo, y su vía también que yo me atrevería a decir que tiene mucho que ver con la ayuda mutua. Es decir, cómo las sociedades no solo avanzaron desde el punto de vista de la competencia, sino avanzaron sobre todo desde el punto de vista de la ayuda mutua. Entonces, es ahí en donde yo sitúo el arte colaborativo, en esa cuestión, en esa necesidad de hablar de que entre más seamos trabajando alrededor de una idea común, más rápidamente avanzamos sobre temas que de manera individual es difícil. Dentro del ejercicio del arte colaborativo existen genealogías, es decir, una historia y personajes importantes que han contribuido a evidenciar lo que hoy podemos tener en nuestros espacios. ¿Qué momentos han enclavado en la historia de estos espacios públicos con relación en el arte? Vamos a conocerlos. Justamente acerca de lo que hablaba hace un momento, respecto, digamos, a una vía, digamos, nefasta de lo colaborativo, y una vía que podría ser tomada desde el punto de vista de la ayuda mutua. Y entonces la vía, digamos, compleja, problemática, es la del capitalismo neoliberal actual. Cuando se habla de, digamos, colaboración y sobre todo
de lógicas colaborativas en el mercado. A veces esto lo asume plataformas, digamos, tipo redes sociales, en donde en lugar de colocar el centro en alguien que opera, digamos, las relaciones económicas y de poder en un determinado espacio, que sería la personalidad autoritaria, la personalidad flexible lo que hace es retomar, digamos, las ideas de las libertades que se construyeron en los 60s y 70s. De esto hablan autores como David Harvey o Brian Holmes, que hablan de la personalidad flexible y cómo la personalidad flexible ayudó para que el capitalismo moderno se constituyera como tal. Entonces, es complejo hablar de lo colaborativo en estos términos porque implicaría que quizás esta distribución y esta lógica, digamos, de la persona a persona en estas plataformas, llámese la que sea, de comida, por ejemplo, para rentar un inmueble, pues también se les llama colaborativos. Pero por eso yo en el artículo me interesa mucho derivarlo hacia otra posibilidad, a la posibilidad de que la ayuda mutua, en efecto, a pesar de que el mercado, digamos, para ponerlo en estos términos, nos roba la subjetividad, lo que pasa, por ejemplo, con algunas redes sociales en donde nuestros datos son comerciados y nosotros entramos cándidamente, muchas veces cándidamente, firmando los contratos en ese espacio, y entonces todas estas cosas que publicamos en las redes se convierte también, digamos, en un nuevo valor que es intercambiado por estas grandes plataformas, y para eso se usa lo colaborativo ahí. A pesar de esto, decía, hay también la otra posibilidad, por mucho que alguien quiera suplantar, digamos, nuestra subjetividad y venderla en el mercado, nosotros podemos todavía ejercer esa subjetividad. Y es ahí en donde la ayuda mutua me parece súper importante. Entonces, la personalidad flexible lo que hace también es que el mercado del arte explote. No siempre, en el arte no siempre, casi, más bien muy pocas veces se habla de una verdadera colaboración puesto en estos términos de ayuda mutua, porque evidentemente el campo del arte también está inserto en estas lógicas neoliberales comerciales actuales, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que a mí me interesa mucho acerca de los territorios artísticos, del campo artístico, es que por muy complejas que sean las relaciones al interior, aún si las relaciones son así, de todos modos se puede construir autonomía, una idea que me interesa muchísimo. La autonomía no necesariamente es buena o mala, sino se construye paralela a otros desarrollos económico-sociales. Es decir, no quiere decir que la autonomía de los artistas, la autonomía implicaría la posibilidad de gestionar nuestras propias sujetos y gestionarlas de manera que no porque seamos disidentes de la forma o de la formalidad o del utilitarismo, no podremos ejercer, por ejemplo, el territorio de los sueños, por poner un ejemplo. No es solamente surrealista el problema, pero es un ejemplo muy común. Es decir, ¿qué hacemos con nuestros sueños? ¿Qué hace un artista con sus sueños? El ser utilitario lo que hace es dejarlos de lado, dejarlos para el tiempo libre, que es un invento también a veces un poco engañoso del capitalismo. Pero ¿cómo ejercemos la posibilidad del sueño? Por ejemplo, pues en el ámbito artístico sería cómo lo colocamos en una determinada forma de expresión, cómo lo colocamos en imagen, cómo hacemos un video. Pero el tema del arte colaborativo sería una disidencia de la disidencia. Me refiero a que ya de por sí la personalidad flexible, siendo robada por el mercado actual, habría que disentir de esa utilización a gran escala de nuestros deseos para convertirlos en valor de cambio. Entonces, el libre ejercicio de los deseos lo podemos hacer todos. En realidad, todos soñamos, por eso ponía ese ejemplo, que solo es un ejemplo. Todos soñamos y todos podríamos utilizar de manera mucho más abierta, para no decir creativo, tampoco me encanta el término creativo, pero sí de creación, los sueños, podemos colocarlos en un espacio. Y entonces, la forma de ayudarnos unos a otros para que esa cosa que el utilitarismo deja de lado puede ejercerse es también mediante las vías artísticas. Luego la discusión entra, y es muy interesante y hay que darla, de si los artistas se aprovechan o no de las cosas que consiguen en lo social o en
que se llamó, bueno, que se sigue llamando el arte público. Es decir, un artista sale a un espacio determinado y entonces genera una cierta cantidad de gestiones con el público general que suele no ser, pertenecer al ámbito artístico, y luego estas piezas se las lleva, digamos, a lugares en donde el intercambio de mercado existe, ¿no? Entonces, ahí es una discusión muy interesante porque de cualquier modo nosotros estamos todos, el ser artista o el no artista está inserto en un determinado medio. Y entonces, me parece que al menos discutir con los otros lo que el arte es, al menos en estos términos de socialización del arte, vale la pena hacerlo con los otros, porque una de las constantes del arte colaborativo es justamente que el artista no es el que toma la decisión de lo que se va a hacer con la obra. Esto se coloca en términos de una suerte de asamblea o de lugar en donde todos opinan la conducción, digamos, de la pieza. Estos son términos que se utilizan dentro del campo del arte. Estando dentro del arte se concibe como una pieza, pero más allá de si es una pieza o no, es un momento de realidad, y todos los productos que surgen serán alternos a la construcción de un presente, porque lo que me parece que es más importante en los problemas de el arte, digamos, de sitio específico o de espacio construido, es la posibilidad de recuperar el presente, es decir, de salirnos de la neurosis del pasado o del futuro. Ya saben, el hecho de que siempre tenemos que tener un objetivo y que el capitalismo además nos coloca esa idea como un punto hacia el cual tendríamos que ir. Siempre tiene que haber una utilidad en cada una de las cosas que hacemos, o siempre estamos refiriéndonos al pasado para poder justificar nuestros actos. No quiere decir que el pasado no tenga sentido y que la historia no tenga sentido, obviamente tiene sentido, y tampoco quiere decir que tengamos que abandonar la perspectiva o los objetivos o la construcción de realidades futuras. Lo que quiero decir es que en aras de este tipo de pensamiento a veces se nos olvida que lo que nos roba, digamos, la vida utilitaria, o cualquier trabajador que venda su tiempo por el trabajo con el que construye una mercancía, lo que se nos roba o con lo que negociamos es con el tiempo presente, es la posibilidad del disfrute. Y es ahí en donde yo coloco estas piezas, en donde si forman parte del arte o no, eso será una discusión posterior para los pasados o para los futuros, que vale la pena también hacer libros, presentar exposiciones e incorporarnos, digamos, al flujo de la cultura, porque no podemos hacer otra cosa porque hemos nacido en ella. Pero lo que es más importante en esos actos o en ese acto es el presente, la posibilidad de volvernos a encontrar con los otros y intercambiar sentido con los otros y decir, bueno, yo además de ser un artista o ser un teórico o de vender quesadillas o de no sé, ser calabatero o ser un contador, también tengo deseos, también tengo sueños y los puedo ejercer. Y es ahí en donde hay un momento de recuperación, yo diría, del espacio y una recuperación del tiempo y eventualmente también, aunque sea en un pequeño fragmento de tiempo, una recuperación del poder. ¿Por qué razón la ciudadanía necesita un proyecto como este? Vamos a conocer este punto en la última parte de la entrevista. Lo más importante, y hay autores que lo dicen acerca del archivo, Derrida, por ejemplo, que soy muy fan yo, dice que lo mejor que se puede hacer con un archivo es desarchivarlo, porque si no se convierte en un espacio muerto, justamente un espacio que relata cosas que no están en ese presente. Y que la lógica de un archivo es que sí hay que construirlo, pero también hay que destruirlo o reconstruirlo. Y por eso vale la pena estos documentos, porque se ejerce una libertad del pensamiento que está colocando su mirada en un espacio no convencional o una recuperación no convencional de un lugar. Es decir, una recuperación no utilitaria necesariamente, o no de principio utilitario. Cuando hablabas justamente del objeto encontrado, del ready-made, lo que
se suele hacer con y que además es polémica toda la discusión que puede haber alrededor del arte y de si un objeto colocado en un museo es o no arte. Yo, por supuesto, estoy del lado de los que dicen que por supuesto que lo es, pero es polémico justamente porque el objeto tiene una utilidad convencional en una narrativa o en un relato con el que se construye nuestra realidad, que no es que esté mal necesariamente, sino que es el presente. Mi abuelo tiene una enciclopedia, por cierto, perdón la digresión, pero tiene que ver un poco con esto, que se llama, bueno, tenía y que me lo heredó, que se llama Los 400 Pueblos. Es una de estas enciclopedias en donde se pues un poco escolar, pero está muy bonita porque hace la referencia de 400 pueblos distintos. Y me encanta esa provocación, porque te lo coloca como una suerte de monografía con fichas y fotografías y tal, pero vale la pena mucho leer estas fichas porque uno se da cuenta que al menos esos 400 pueblos tienen formas, subjetividades, maneras de ejercer su comprensión de la realidad totalmente distintas a las que tenemos nosotros. Entonces, por eso vale la pena, porque quizás también esta reconstrucción o este ejercicio de nuestra subjetividad, que quiere decir nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, se ejerce en un espacio recuperado. Aquí no se recupera solamente un objeto para cambiarle su significado o para ponderar y para eventualmente afectar su significado, sino se resignifican las relaciones en un espacio. Entonces, las piezas que están, por ejemplo, relatadas en este libro son 2 piezas de Santiago Robles, alrededor de lo cual giraron todas las reflexiones, que se convierte justamente en una reunión también el libro de distintas voces con distintas miradas, y es una suerte de festejo, digamos, de algo que no necesariamente es útil de inmediato, pero que es muy divertido, como una fiesta, como un baile. Cuando vamos a un baile, nosotros no necesariamente, digo, depende del baile, pero es también como un lenguaje alterno a nuestro movimiento convencional del cuerpo. Si decidimos bailar un danzón o una cumbia, un reggaetón o hacer twerk o lo que sea, de cualquier modo estamos haciendo un ejercicio distinto de nuestro cuerpo en un ambiente diferente al modo convencional. Si nos damos cuenta, por ejemplo, cómo camina alguien que va al trabajo, parecería una suerte de danza su caminar, pero es una danza modulada. Es una danza hecha a la medida de las cosas que está haciendo y que debe de hacer de algún modo, porque, bueno, en este lugar nacimos. Pero no quiere decir que sea la única forma de caminar bailar. Hay otras formas de bailar quizás caminar que pueden ejercerse. Y esto es lo que pasa con estas piezas. Por ejemplo, hay una que se llama 6 comidas compartidas, en donde la gente llegó sencillamente a ofrecer algo, a preguntarle al espacio qué es lo que quería hacer. No llegó imponiendo ninguna idea, llegó diciendo, bueno, este es un lugar específico en el centro que sirve también para el descanso, vamos a colocar algunas pistas para ver quién se acerca e invitarles. Y conforme la gente se fue aventurando a romper la barrera que a veces nos separa de los otros, que muchas veces, que la gran mayoría de veces nos separa de los otros, se puede dar una pequeña espacio en común, una pequeña comunión que haga que las cosas se reconstituyan. Y es por eso que se convirtieron en comidas. Es decir, Santiago no llegó y dijo, aquí vamos a hacer una comida. Propuso posibilidades y poco a poco eso se fue transformando en una suerte de picnic, de día de campo en plena ciudad, en donde lo que pasaba es que, pues, si pones un mantel con unas tortillas y unas salsas y la gente se sienta, puede empezar a conversar, pero evidentemente su conversación se modificará por las condiciones del uso del espacio. No es lo mismo hablar con alguien de pie que hacerlo sentados en el pavimento sobre un mantel, descansando el cuerpo. Es una suerte de baile o de ejercicio del cuerpo distinto. Y es ahí en donde creo que esta documentación vale la pena no para archivarla, sino para arriesgarnos a hacer, a generar zonas temporalmente autónomas, que quizás haya tiempo de hablar de ese término, pero zonas que temporalmente puedan autonomizarse de el mundo productivo y utilitario al que estamos acostumbrados. Ha sido difícil la distribución por casos evidentes, por la pandemia y tal, pero ya está en algunas librerías, está también en galerías, está en museos, en las tiendas de los museos, ya se pueden encontrar en varios espacios.
Fauna Libros es quien está distribuyendo, y bueno, pues acérquense también a la página de Fauna Libros y ahí van a encontrar también los espacios en donde se puede localizar, o también escribiéndole al instigador de todo esto, que es Santiago Robles, en donde también seguramente él dará más pistas sobre esto.